Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 67 de Dead Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a un amigo que lo acabo de conocer por la red social de Dead Locos y bueno, con un capítulo, perdón, Agus, con un capítulo que hoy va a ayudar a muchas personas en su inicio. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Kevin? Y bueno, a toda la comunidad también de The Block. Chévere, chévere, Agustín. Bueno, lo primero que te quiero es dar las gracias porque Agustín es una persona que se unió a la comunidad y pudo enviar en un formulario que ya lo tenemos activado en nuestro Instagram, en el que envió un tema súper interesante que lo vamos a conversar el día de hoy. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Agustín, ¿quién es Agustín Aponte? Bueno, es una pregunta, creo que cuando siempre tratamos de definirnos, siento que en cierto punto como que nos limitamos un poco. eh, Ok, Así que en el sentido podría decir algo bastante general que es una persona o un apasionado quizás por en este caso ayudar y, y trato de basar como la mayoría de las cosas que hago en poder ayudar lo máximo posible. ok, ok. Chévere, chévere. Tienes ese espíritu de compartir. Se te nota. Genial. Bueno, lo vamos a ir aterrizando. Ahora me gustaría saber tu experiencia de desarrollador. ¿Cómo ha sido Ok, durante todos estos años? ok. Yo empecé más o menos cuando tenía 17. Ok, Empecé con desarrollos chiquitos, empecé con quizás más páginas web, más landing page, con HTML, CSS, JavaScript un poquito. Tuve dos clientes, que esos fueron como mis dos primeros clientes pequeños, pero ok, bueno, son con los que fueron desencadenando todo. Después de esos dos clientes yo tuve la suerte, por eso también como que se ata un poquito con el tema de hoy. Tuve la suerte después de armarme un portafolio un poquito chiquito, de que venga una empresa y me reclutara o me eligiera. ¿Sí? Eso es algo que después, a lo largo de que pasaron los años, me di cuenta de que fue bastante suerte, porque no es tan común hoy en día en la mayoría de juniors o trainees o personas que recién empiezan directamente que una empresa venga y los reclute. Pero bueno, ok, yo tuve esa suerte y bueno, y después la empresa es como que me fue acompañando en mi proceso y ahí, bueno, aprendí Angular para la parte front. Y después, obviamente, una vez que pasó la etapa educativa, ellos me reclutaron 100% y ya empecé a trabajar con ellos. Y ahí es como que me profundicé un poco más en backend con .NET, que es C Sharp, y después con SQL Server para la base de datos. Después, bueno, hubo varios proyectos quizás chiquitos o de portales y esas cosas que los hice con PHP y con MySQL. em, y eso es como que me dio todo el abanico de lenguajes. Pero todo empezó con landing page. ok, chévere, chévere. Oye, dijiste una palabra que es training. Entonces, me parece que tal vez las personas que nos están viendo o están escuchando este podcast no están acostumbradas a escucharlo, esa palabra, en un ambiente laboral. Entonces, ¿podrías definir qué es el training para un proceso de un desarrollador? Bien, bien. Ahí, bueno, las personas que estén escuchando, es verdad que cada empresa también tiene su propio escalafón, por decirlo de alguna forma. Hay empresas que vos quizás sos junior y dependiendo de tu expertise te consideran semi-senior, por ejemplo. Entonces es Ok, como muy dependiente de la empresa en la que te estés postulando. Pero en la carrera, como yo veo el primer escalafón, que es el trainee, es un primer escalón, ¿sí? Que es de una persona que está aprendiendo, ¿sí? Que sigue aprendiendo, igual siempre seguimos aprendiendo, pero ok, está como iniciando, ¿sí? Y, y está haciendo recién sus primeros pasos, ¿bien? ¿Qué se le suele dar? Ahí si me preguntás, bueno, ¿qué se le suele dar capaz a una persona trainee? Se le suele dar quizás más proyectos no con tantas tecnologías, probablemente se le suele dar con tecnologías vanilla, por ejemplo HTML, CSS y PHP y JavaScript para hacer algún proyecto. No se le suele dar un framework directamente porque apenas está como introduciéndose. Em, y si no, se le suele dar también mantenimiento evolutivo, que mantenimiento evolutivo es como resolver problemas, resolver bugs, resolver, no sé, o actualizar alguna parte de una aplicación que ya esté funcionando, etcétera. Eso es como lo veo yo igual y es lo que comparte en la mayoría de los lugares que estuve. wow, wow, chévere, chévere, Agus. Oye, otra consulta que te quiero decir,
enfocado en este tema, es ¿qué consejo le darías a las personas que están queriendo iniciar en el mundo del desarrollo y es posible que se les abra una vacante como training? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo buscan? ¿O ciertamente las empresas buscan a estos desarrolladores como para entrenarlos? Porque suena bonito, ¿no? Voy a aprender y voy a ganar dinero. Entonces, no es mi primer trabajo, ¿no? Pero voy a aprenderlo y después puede evolucionar. Pero, ¿qué consejo le darías para que busquen esa posición de training? Bien, es un camino difícil, o sea, válido decirlo también ahora. El mundo del desarrollo está como envuelto de papel de regalo y parece que es todo felicidad. Si recién empezás, lo más apropiado es que empieces a saber que podés, empieces a darte cuenta que podés hacer cosas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que agarres un lenguaje o una tecnología, ¿sí? Sea JavaScript, sea Python, sea C Sharp o cualquier tecnología, y empieces a tratar de resolver problemas, ¿sí? Sean chiquitos, grandes, medianos, al principio van a ser la mayoría chiquitos, ¿bien? Pero eso te va a ir entrenando la lógica detrás de las cosas, ¿sí? Entonces vos ahí vas a empezar a entender, ok, este es el primer paso, después este es el segundo y así, y puedo enlazarlos de cierta forma, ¿bien? Eso como principal inicio, introducite en algún lenguaje o introducite directamente en la lógica de programación, ¿bien? Si apenas arrancas. Que obviamente podés encontrarte un montón de videos en YouTube de lógica de programación, etcétera, pero si vos a eso lo complementás con un lenguaje que estés viendo en ese momento, mejor. Y después vas a empezar, que es lo que me pasó a mí, vas a empezar a quizás empezar a tener inseguridad, no sé si inseguridad, pero así como duda, ¿bien? ¿Ok? De si vas a poder resolver problemas de otra envergadura, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Seguramente si sos trainee y ya empezás a hacer esa práctica de lógica de programación, de cualquier lenguaje de programación que quieras agarrar, vas a ir armándote como un portafolio muy chiquito de problemas que resolviste, ¿sí? Pero después, para dar el salto a una empresa o a postularte a una empresa, vas a ver a la empresa como una pared, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? La entrevista la vas a ver como una pared. Y vas a decir, no, mira, no, me van a tomar una entrevista técnica y no estoy seguro, tengo duda, no sé si lo voy a poder resolver, etcétera. Para eso, algo muy interesante y que yo implementé y a mí me sirvió, es empezar vos mismo a ponerte problemas, ¿bien? Que quizás no, no los busques por internet, ¿sí? Sino que digas, por ejemplo, no sé, quiero hacer, eh, no sé, una calculadora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, agarrás ese proyecto que se te ocurrió a vos y tratás de visualizarlo, ¿sí? Hay algo que vas a empezar a entrenar que se llama ingeniería inversa. Entonces vas a empezar a visualizar una foto final de algo, ¿bien? Ok. Y vas a empezar a hacer el ejercicio de decir, ok, para llegar a esto, ¿qué tengo que hacer y qué pasos son anteriores a este fin? ¿Bien? Entonces, no sé si me expliqué, pero vas a empezar Está bien. como ir subiendo el escalón de a poquito y eso después te va a hacer tomar más confianza, porque a la hora de que tengas una entrevista de trabajo, en el trabajo probablemente te hagan una prueba técnica y te den un problema para resolver. Entonces, Claro. si vos ya trabajaste la lógica de programación en un lenguaje, resolviste problemas y además entrenaste esto de la ingeniería inversa, ya cuando te den el problema, vos ya te vas a imaginar cómo se va a ver y las posibles soluciones que tiene. Ok, ok, súper interesante. Y esto viene a mano también de todos estos proyectos que vas haciendo, por ejemplo, lo que dijiste, la calculadora, puede ser un to-do list app, entre otros, tu Exactamente, portafolio, ir creando tu portafolio, ¿no? Y te cuento exactamente. algo que me pasó a mí, que recuerdo años atrás cuando empecé en el mundo del desarrollo y en sí en lo de las aplicaciones móviles, que hoy es mi expertise, fue como que nunca supe de esto. Nunca tuve una persona que me dijo crea un portafolio, sino que lo hacía por hobby, lo hacía porque me gustaba. Ah, ok, voy a crear creé una calculadora, creé un weather app. O sea, literal, si ustedes ponen en Google ejemplos para aprender a programar o proyectos, creo que he creado todo. O sea, creo una aplicación de películas, un weather app, una calculadora, eh, un to-do list, o sea, de todos estos ejemplos pequeñitos, inclusive un Sí, chat, una copia de chat de Messenger, o sea,
todo, pero fue por hobby porque me gustaba, la verdad. Y poco a poco lo iba subiendo a mi portafolio y decía, bueno, hice esto, hice esto. Claramente a mí nadie me pagaba, nadie pagaba en ese momento. Lo que yo, ¿cómo ganaba yo? Era en conocimiento. Yo creo que inconscientemente no lo sabía, pero estaba ganando mucho en ese momento. Entonces eso me sirvió que unos años después pueda decir que tengo más años de experiencia y no laboral, no sentado en una silla programando, sino que mi experiencia la podía demostrar con los proyectos que yo había realizado. Y eso conlleva también el conocimiento que tú puedas decirle al reclutador, ok, sé esto, sé manejarlo y te lo puedo escribir y puedo también estar en una entrevista técnica sin problema. Entonces, lo que es algo es súper importante porque al final ustedes van creando un ambiente en la que van haciendo proyectos y cuando entra una empresa real, no es nada del otro mundo que de lo que hicieron. O sea, al final es solucionar un problema capaz con una envergadura diferente, con un propósito diferente, pero para adaptarse es mucho más fácil que, por ejemplo, salir de la universidad, salir no sé, o nunca tener un proyecto y de una entrar a un proyecto como tal de una empresa grande. Ahí sí creería que vas con ese miedo de que, ¿cómo lo hago? O sea, lo puedo dañar aquí y me va a costar. Capaz que si Claro. lo hubiera hecho años atrás, lo dañaba y lo que me costaba era tiempo nomás, ¿no? Chévere, chévere, Agus. Vamos a aterrizar un poquito más tu experiencia y me gustaría hablar sobre tus lenguajes de programación que has ido manejando durante todos estos años y al día de hoy, ¿cuál es el que estás manejando? Bien. Bueno, empecé con HTML, empecé toda con la gama frontend, por decirlo de alguna forma. Está HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Angular, bien, para el front. Obviamente, TypeScript viene a ser como una evolución un poquito de Angular, digo de JavaScript, perdón, y le da como cierta robustez también cuando armas algún proyecto, te hace tipar lo fuerte, está bastante interesante y por eso también me metí ahí. Y después en la parte de back tuve más experiencia en .NET, que sería C Sharp, que es el framework de C Sharp, y en SQL en la base de datos. Después los otros lenguajes, por ejemplo PHP, MySQL, etcétera, tuve experiencia, pero son experiencias quizás aisladas, ¿bien? Porque eran portales o plataformas que eran muy del momento y nada más. Eh, Encima después esos proyectos los siguieron otras personas, pero bueno, me tocó desarrollar esa parte. Y actualmente estoy con esos lenguajes que te menciono. Estoy tanto en la parte front con Angular como en la parte backend con .NET y SQL. Ok, chévere, chévere. Oye, Agus, y me surge una pregunta. ¿Por qué Frontend? ¿Por qué empezaste por esta vertiente? Sabiendo que en el mundo del desarrollo existen muchas vertientes, es un mundo completo. Está la parte mobile, la parte de data science, la parte de inteligencia artificial, machine learning. ¿Por qué Frontend o backend? ¿Por qué te quedaste con Frontend? A ver, cuenta. Bien, acá voy a dar quizás otro consejo, entre comillas, porque hay mucha información. ¿Sí? Esto quizás es más para la persona que no sabe si meterse en el mundo o no, que me la cruzo mucho a ese tipo de persona que no sabe si meterse a programar o no, porque escucha un montón de cosas y dice que es buenísimo todo. Hay mucha información en Internet, ¿sí? De programación. Al haber tanta información, tiene su ventaja y su desventaja. ¿Por qué? Porque te saturas mucho más rápido. Una cosa que yo creo que podría servirles es empiecen por frontend, pero no porque sea lo que van a hacer el resto de su vida o el resto de su carrera, sino que frontend les va a dar como una base, ¿sí? Para después saber si realmente les gusta la programación y si realmente después quieren abrirse por alguna rama, sea inteligencia artificial, sea desarrollo mobile, etcétera. Pero siento, y es el consejo que yo siempre doy, empiecen por frontend porque suele ser quizás lo menos chocante al principio, porque arrancás por HTML y es como, soy hacker. Eh, Seguís por CSS y decís que sos diseñador profesional. Después te chocas con JavaScript, pero JavaScript no es tan duro, ¿bien? Como quizás otros lenguajes. Entonces, puede ser JavaScript, Python, lo que prefieras, pero JavaScript lo menciono porque yo lo sé, pero te chocas con eso y ahí ves si realmente te gusta la programación, ves si realmente te interesa, te apasiona, etcétera. Y después de que des esos pasos, ahí recién puedes abrir, creo yo, y es
lo que yo hice y por qué elegí eso. Porque yo decía, bueno, que seguramente alguien está escuchando que probablemente le pasó esto, pero vos decís, bueno, entro por el dinero, entro Totalmente. porque hay un buen pago, porque hay una estabilidad, etcétera. Después te das cuenta que el dinero no necesariamente compra una pasión, ¿bien? Entonces, prefiero o preferiría, en mi caso cuando arranqué, ver si me gustaba primero antes de lanzarme y tomar la decisión de hacer una carrera como programador. Entonces, creo que es la puerta a las distintas tecnologías y a las distintas ramas empezar por frontera. Totalmente de acuerdo ahí, Agus. Y hay un punto fuerte que dijiste, que es trabajar por pasión y no trabajar por dinero, ¿sí? Y creemos que hoy en día, y seamos realistas, digamos, este mundo del desarrollo del software es bien pagado, pero también tienes que tener una buena pasión para poder levantarte todos los días y de verdad hacer un trabajo de calidad. Sí, porque así como existen personas de calidad, personas cracks haciendo desarrollo, haciendo aplicaciones grandes, plataformas, también existen desarrolladores que, ok, piensan que uno no los puede controlar y es donde van saltando de empresa a empresa porque no pueden tener digamos, una línea fija. Entonces, eso es un buen consejo que yo también me sumo ahí, aplicar el tema de ayuden a crear su pasión. ¿Sí? Porque si no les gusta programar, o sea, esto no es fácil, o sea, hay que decirlo, programar no es fácil. Y no te va a llevar, no soy muy amante tampoco de esos cursos o de esos videos de cero experto en un mes, entonces, No, no, es no, imposible. no, no, no crean eso tampoco porque esto es cuestión de práctica, ¿no? Y hablando de eso, ¿qué opinas de todos estos llamados bootcamps, videos que tal vez son vende humos en muchas ocasiones? He escuchado que los denominan así. Bien, tengo una opinión bastante chocante en cierto punto, pero yo lo que hice después de lograr estabilizarme, entre comillas, como programador y insertarme bien y consolidarme, lo que hice fue abrir una academia, ¿bien? Para ¿Ok? enseñar programación. ¿Ok? Pero justo entra con lo que vos decís, de que me choqué con un montón de competencia de bootcamp, de cursos que te enseñaban que eras profesional o experto en 2 días. Entonces ahí dije, ok, ¿cómo podría yo brindar un poco más de valor y ayudar realmente a, a la persona que quiere aprender? A mí me pasó de hacer un curso que supuestamente era muy bueno. Era bueno, pero en mi opinión, los bootcamps, los cursos, etcétera, tienen una falencia, ¿sí? Que es soltar al alumno. ¿Ok? ¿Bien? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, como vos bien dijiste, programar no es te enseño técnicamente un lenguaje en un mes y ya sos programador. Eso no es ser programador. ¿Ok? Ser programador siento yo que es un conjunto de cosas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Vos podés saber programar en un lenguaje, pero después, cuando tengas que tener una charla como hoy, o una entrevista con un cliente, o tengas que desenvolver tus ideas, no puedes. Y eso es algo, una pata fundamental en lo que es un programador. Tiene que saber expresarse, tiene que saber resolver y explicar cómo resolvió cosas o cómo va a hacer para resolver algo. ¿Sí? Entonces, lo que tienen estos bootcamps es que se enfocan 100% la mayoría en lo técnico, ¿sí? Obviando un montón de skills o un montón de habilidades Soft blandas, skills. The claro, soft skills. un montón de habilidades blandas que son muy importantes a la hora de desenvolverte en un trabajo en equipo, por ejemplo, a la hora de desenvolverte con tus compañeros, con tu cliente, etcétera. Entonces, en mi caso lo que dije fue, ok, ¿cómo puedo hacer para diferenciar el programa que puedo llegar a ofrecer de los demás bootcamps o de los demás cursos, etcétera? Entonces, lo enfoqué en esas tres partes, ¿sí? Porque además de soltarte en la parte de habilidades blandas, también te sueltan en la parte de experiencia, ¿bien? La única ayuda que te dan es, te armamos el currículum y lo envías, ¿sí? No es que te acompañan al principio, ¿bien?
¿Por qué? Porque en ese tramo de trainee a junior o de trainee a entrar a alguna empresa, pasan un montón de cosas. Como decíamos recién, te pasan un montón de cosas. Te agarran inseguridades, no sabes para dónde ir, necesitas una guía. ¿Sí? No es solo mando el currículum y veo qué pasa. Porque muy probablemente te cueste muchísimo entrar la primera vez. Porque siempre es súper complicado las primeras experiencias y más en un rubro así que es tan competido. Y no tengo el dato, pero deben salir un montón de programadores por mes. ¿Sí? O de personas que se postulan a empresas. Entonces, en el programa lo que dije fue, ok, aplicamos el módulo técnico, o sea, te enseñamos a programar, ¿bien? Pero pasás a una segunda etapa después de que aprendas ciertas tecnologías, cierto stack, a una etapa de experiencia, ¿sí? Empezás a trabajar en equipo, empezás a trabajar en proyectos chiquitos, empezás a resolver bugs, empezás a varios temas que se te van a ir cruzando, que ya tienen que ver con la vida de un programador, ¿sí? Entonces también vos te empezás a empapar de conocimiento real, o sea, de experiencia. Y después ya empezás a tener entrevistas con clientes, contactos blandos con eh, desarrollos quizás que estés haciendo o desarrollos nuevos, porque puede ser que a los alumnos la mayoría de las veces lo que hacemos es, yo soy el que tiene la entrevista con el cliente, ¿sí? Y después de esa entrevista se baja una hoja de ruta y desarrollan el proyecto. Eso pasa si es un proyecto que no se inició. Pero si el proyecto ya está iniciado, el alumno entra en la parte de experiencia, pero lo que va a hacer es mantenimiento evolutivo y lo que son las reuniones del relevamiento de mejora, ¿sí? Entonces, el alumno ya empieza a tener como cierta skill y ya empieza a ejercitar eso. Ah, Por eso siento que, no es porque lo haga yo, pero siento que está bastante bueno, pero porque a mí me pasó eso de decir, hice un curso en una institución, en una academia, pero después me noté como con pocas herramientas a la hora de postularme en una empresa. ¿Por qué? Porque estaba inseguro o porque no me daban una guía o un consejo de decir, ok, anda por allá o si te preguntan esto, hace tal cosa. Eh, y tampoco entendía del mundo, entonces requería más seguridad. ¿Me explico? No sé si me expliqué, pero sí, eso es sí. lo que me pasó a mí y las falencias que yo noté en los cursos y Sí, oye, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo y quiero sumar ahí que algo que, por ejemplo, no explican en temas de cursos online, que no son malos, sí, hay que aclarar, no no, estamos no, no, diciendo que no. no son malos, pero sí para un inicio es cogerlo con pinzas. ¿Por qué te digo esto? Porque es algo que siempre yo hablo sobre este tema y doy un ejemplo clarísimo que, bueno, en mi caso pasó en su momento, es que aprendí Git, ya, aprendí Git, aprendí a resolver un conflicto, etcétera, etcétera. Pero lo aprendí a resolver solo yo. Al momento que entras a una empresa, no eres solo tú, son más programadores. ¿Cómo resuelves un conflicto con otros programadores? ¿Cómo te vas guiando? ¿Cómo vas creando, digamos, por ejemplo, un flujo de Git en el que pueden ir trabajando más personas, 5, 10, 20, hasta 30 desarrolladores en el mismo proyecto? Entonces, está chévere que aprendes la teoría, está chévere que aprendes la práctica, pero el día a día de verdad de un desarrollador, eso lo ves en el trabajo como tal. Entonces, esos cursos no te lo dan esto, no te lo dan. O sea, al final, ellos lo que cumplen es que tú tienes el conocimiento como tal, ok, perfecto, pero yo soy más amante de que cuando ya estás en digamos, un escalón más arriba, es perfecto un curso para poder desarrollar otro lenguaje, para poder desarrollar otra skill, para aprender algo nuevo. Ahí estamos bien. O sea, porque tú ya tienes la experiencia de cómo luchar dentro de una empresa o por último verte en una startup o un proyecto tuyo personal, porque al final vas a tener que saber manejar personas como un líder, etcétera, etcétera, ¿no? suele pasar mucho eso. Eso digo, agárrenlo como dice Kevin, como experiencia y conocimiento, en realidad, mejor dicho. Agárrenlo como conocimiento a los cursos o a los bootcamps, pero sí sepan que hay como una pata ahí en el medio entre el primer trabajo o la primera experiencia y un curso. ¿Sí? Hay una brecha ahí que no, o sea, en el mercado no está, eh, pero sí estaría bueno empezar como a verlo.
Genial, 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 Agus. Vamos a pasar al siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto, y es algo que siempre converso con mis invitados, y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy del trabajo remoto, ya que ciertas empresas están optando por la modalidad híbrida, es decir, parte en oficina y parte en casa. ¿Qué piensas de esto y si crees que volveremos a lo que éramos antes del 2020? A ver, ahí hay varias cosas que están importantes y que son buenas. em, que primero es la relación con los compañeros, ¿sí? O con las personas con las que trabajan. O con el cliente incluso. Hay personas que también tienen contacto con sus clientes. Perder el contacto físico es muy difícil y se refleja después en otras cosas. Por eso digo de que estoy quizás más de acuerdo del trabajo híbrido que quizás del remoto full. ¿Por qué? Porque generas cierta conexión, generas cierta cercanía con tus compañeros. Es como que incluso hay más empatía, que capaz que Ok. suena duro, pero es verdad. Trabajando remoto, quizás tenés una lista de tareas y decís, bueno, si no hay el suficiente control y si no hay un buen seguimiento, decís, bueno, dejo esta tarea sin hacer y no pasa nada. Bien, entonces no estás teniendo empatía con tus compañeros. Entonces es algo que se pierde también, siento yo, cuando no estás presencialmente con ellos y no pueden debatir sobre un problema, por ejemplo, o no pueden debatir, como decía Kevin, cómo solucionar el problema. Pero bueno, estoy a favor también del trabajo remoto, o sea, las dos partes, lo presencial y lo remoto, me gustan, ¿bien? Pero encontrar un equilibrio entre los dos y hacer un híbrido creo que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tienen sus ventajas y sus desventajas. Una persona que, voy a poner un ejemplo real, muy real, una persona que vive lejos de su trabajo, el viaje le cuesta mucho, ¿sí? Tanto en tiempo como quizás en dinero también por día, que puede ser que esté gastando bastante. Además de eso, el viaje es un estrés, ¿sí? Porque puede ser que venga a las 7 de la mañana, donde todas las personas viajan y van a sus trabajos, entonces ya llega estresado al trabajo. Sí. Entonces, eso, si vos lo manejás bien de la manera correcta, siendo híbrido y remoto, esa persona va a tener como ese respiro en la semana y después soy muy seguro de que va a rendir mucho más, ¿sí? A que todos los días vaya presencial. Pero ahí, nada, tenés que tener un buen seguimiento y un buen control en las dos partes, tanto si es remoto como presencial. Si es remoto, como no está la parte física, como no está el contacto físico, tenés que monitorear bien que las cosas se cumplan, que las tareas se cumplan, que los deadlines se cumplan, etc. Ahora, si están presencial, tampoco significa que van a hacer todo o que van a ser más eficientes. O sea, ir presencial a la oficina no es sinónimo de productividad. ¿Bien? O sea, vos vas a tener probablemente una jornada más distendida, porque vas a ser más sociales, ¿sí? Vas a hablar, vas a tener tus horas de enfoque, ¿sí? Aunque son quizás un poquito más difíciles de encontrar. Vas a tener tus horas de enfoque, pero vas a tener como esos breaks de vez en cuando en los que te distendés socialmente. Y está bien igual, porque es saludable, ¿bien? Pero a las personas que dicen full presencial porque sí, así trabajan más, no necesariamente, ¿bien? Porque no es ser productivo ir presencialmente a la oficina. Y tampoco por el otro lado, si estás full remoto, tampoco es que vas a hacer todos los trabajos o que no vas a hacer nada. Por eso te digo de que siempre hay que encontrar como un control o un equilibrio, ¿sí? Para tener las dos cosas bien. Sí, bien, bien, ahí Agus con tu respuesta. Y hablando de este tema, del Ujú. presencialidad y de lo que hablaste de la productividad, quiero entrar a un tema de las empresas llamadas tóxicas, que desde el 2020 que pasó, muchas empresas de la noche a la mañana tuvieron que adaptarse a esta modalidad de remota. Entonces, entiendo que muchas no pudieron ajustarse o no tuvieron los recursos para poder enviar a un colaborador a casa. Por eso es que sale esa toxicidad, y llamémosla, en la que una desconfianza a la cultura y la que he tenido la oportunidad de escuchar en, en- con, fue con personas que han venido al podcast, que Ujú. me han contado que con clics los han podido traquear mediante productividad y que eso era una forma de la empresa. O si no, con capturas o screenshot del día a día. Entonces, imagínate vivir en una empresa, bueno, vivir y trabajar en una empresa presencial o remota. ¿Qué piensas de esto y qué crees que se les pasó de la cabeza? ¿Y qué consejo, por último, nos darías a las personas que tal vez estamos en esas empresas y es una red flag para nosotros hoy en día?
Bien, a mí me pasó algo parecido, ¿sí? Nosotros teníamos como en un proyecto teníamos como una VPN, ¿sí? La VPN es como yo no soy de infra, o sea, no entiendo mucho de infraestructura, pero si no me equivoco, la VPN es como disponibilizar ciertas redes, no sé si estoy Sí, tiene que diciendo lo ver con correcto. redes, tiene que ver con redes para las conexiones. Exacto. Entonces, nosotros nos teníamos que conectar a esas redes a través de la VPN para tener acceso a bases de datos, para tener acceso, por ejemplo, a credenciales, etc. Lo que pasó es que llegó el punto de que cuando alguien estaba de home office o de manera remota, controlaban la cantidad de tiempo que tenía activa la VPN, Wow, ¿sí? Entonces, nada, eso obviamente es una red flag, obviamente, porque además de eso después estaban muy encima por chat, ¿bien? ¿Y por qué es una red flag? Porque eso te involucra también y te afecta anímicamente. ¿Por qué? Porque vos estás trabajando y si todo el tiempo te están interrumpiendo o si sabes que todo el tiempo te están mirando, es difícil después encontrar esos momentos como eureka o momentos de concentración fuertes porque pensás que tenés a alguien acá todo el tiempo, totalmente. ¿entendés? Entonces es una red flag y el consejo quizás que daría es, dependiendo qué relación tengas en la empresa, ¿sí? O en el proyecto que estés haciendo, hablar con esa persona que es la que monitorea, no de manera confrontativa, ¿sí? Sino de una manera conciliadora y de una manera de vos qué estás buscando, yo qué estoy buscando, tratemos de buscar una solución juntos, ¿sí? O una solución mejor, o exponer los problemas, ¿sí? Que no está mal, ¿bien? Exponer lo que te pasa, exponer lo que sentís, etcétera, y después tratar de ver si se puede o no negociar de manera blanda, ¿bien? Ese sería como Totalmente. mi Totalmente. consejo. Inclusive ahorita que me acuerdo, tuve la experiencia también de una invitada que me contaba que ella todos los días entraba a la daily, ¿sí? Y después de la daily, que son las reuniones diarias por seguimiento, que está bien, no cerraban la llamada, sino que apagaban únicamente la cámara y era como que en un momento a otro te llaman Agus y tú tenías que estar ahí. Entonces tenías que, imagínate ese control que tenía. Entonces era como que yo no podría trabajar pensando, como tú lo mismo lo dijiste, es que me están observando o que pueden decir Kevin en algún momento del día y tal vez fui a por un vaso de agua, fui al baño o no sé, mi perrito estuvo haciendo algo y tuve que ayudar, no sé, o sea, Claro. imagínate. ¿Qué piensas de esto? No, a ver, es lógico. Yo capaz que estaba cocinándome el almuerzo y tengo que comer, o sea, soy un humano. Eh, Tampoco soy ChatGPT, pero sí es importante de ver esas pequeñas cosas y de última poder hablarlas o poder expresarlas, eso es importante. Chévere, chévere. Bueno, vamos a ir ya ingresando a lo que es el tema principal y lo que me gustaría hablar sobre es la primera experiencia como programador. Ya lo pudimos ir hablando al principio del podcast, pero me gustaría que des aquí unos 3 puntos claves para que estas personas que están empezando en el mundo del desarrollo o tienen como noción a futuro ser un desarrollador, ya sea en cualquier tecnología, tengan en cuenta. Bien, yo lo voy a separar como en tres claves también, pero que suceden en momentos o etapas diferentes, ¿sí? La primera es, como lo comentamos quizás al principio, que es como la más inicial, que es empezar a ver si te gusta programar, ¿sí? Si ves que te gusta programar, ahí empezás a profundizar de a poquito y ahí vos mismo vas a empezar a notar que vas a tener, yo le digo como una biblioteca de código que todos los Ok, programadores tenemos. Si vos ves como todos los proyectos que hiciste y todas las ideas que se te ocurrieron y las solucionaste, como que lo tenés en tu mochila y está bueno. Vas a empezar a tener eso y vas a empezar a ver que decís, ok, lo que estoy haciendo sirve, pero no sirve para solucionar este problema, sino que también sirve para solucionar problemas futuros. Porque si vos te pones a pensar, no hay que reinventar la rueda y si ya lo pensaste y lo resolviste una vez, vas a poder resolverlo de una manera más fácil después. ¿Bien? Y además te queda la biblioteca del código. ¿Sí? Eso como primera etapa. Después la segunda etapa que te va a pasar o el segundo punto antes de que adquieras esa primera experiencia o antes de que puedas adquirirla, es estas cosas de cómo afrontás, que es clave, cómo es tu tolerancia a la frustración. ¿Sí? ok, ok. ¿Por qué?
Porque no te va a salir, las cosas no te van a salir de una, ¿sí? Directo. Es clave decirlo, es clave decirlo. No te van a salir. Al principio vas a pensar que no entendés nada y te vas a empezar a abrumar porque una tecnología capaz que agarraste en JavaScript y vas a decir, es enorme, no la logro entender, no la voy a aprender nunca. Unos mini puntos, no vas a aprender nunca un lenguaje 100%, es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entra en la mente de nadie, a menos que tengas 4 cerebros, ¿sí? Después, no entres a la tecnología pensando en lo que después podés llegar a ser, ¿bien? Primero enfócate lo que sos ahora, ¿sí? Y cómo podés ir creciendo de a poquito, ¿sí? Priorizando la lógica, eso es lo más importante al principio. Y una vez que ya empieces a entender la lógica, vas a empezar a ver que hay momentos en que te vas a reír, pero hay momentos, o se van a reír, hay momentos en los que parece que estás peleando con la máquina, ¿sí? Porque ¿Verdad? decís, en mi mente funciona, en mi mente funciona, lo cambias y no funciona. Y decís, no tiene sentido eso, ¿viste? Pero quédate tranquilo que la computadora o el sistema o la compu en la que estés programando siempre tiene la razón, ¿ok? Siempre. Siempre hay algo que no le estás prestando atención. Bueno, para los que no están viendo, aquí estoy mostrando un patito de plástico. No sé si nos puedes contar tú la historia porque no tengo uno, ve. Mira, Ahí yo mira, tengo, yo mira, tengo, con todos los que me peleo yo. Nadie. yo tengo una historia. Yo me había comprado, esto igual no lo hagan, pero yo me había comprado el Enter. ¿Viste el Enter grande de los memes? ¿Ya? Yo me compré el Enter grande de los memes, que venía con un USB, era tremendo, estaba bueno. Y cada vez que me enojaba o cada vez que no me salía algo, apretaba el Enter fuerte. Pero es tipo, no sé, es como es un tratamiento que igual a lo que me refiero es que forma parte del proceso. O sea, hay Totalmente. momentos en los que te vas a frustrar y capaz que tenés un montón de botones de Enter o capaz que tenés un montón de patitos de hule. Lo importante es que vos entiendas de que estás aprendiendo, ¿sí? No solo técnicamente, sino que estás aprendiendo a asimilar que te digan que no, ¿bien? Porque es muy difícil, o sea, es fácil decir que sí y es fácil escuchar un sí, es difícil decir que no y escuchar un no. Entonces, en ese sentido, vas a ver que la computadora o el lenguaje te dice no todo el tiempo. Te dice no, no, no. Y en algunos editores de código, si tenés alguna extensión o algo, te ponen rojo un cartel así o la línea toda en roja y vos decís, no, ¿qué pasó? ¿Qué explotó? ¿Qué rompí? Es normal, ¿ok? Pero a medida de que vos vayas aumentando tu nivel como programador, o tu nivel técnico, mejor dicho, vas a empezar a sentir de que no solo aumentó la parte técnica, sino que también aumentó tu capacidad, ¿sí?, de asimilar la frustración. ¿Bien? Entonces, ese como segundo punto, que es clave, siento que es bastante clave. Y el tercero es, no le tengas miedo eh, a la primera experiencia, o no le tengas miedo, mejor dicho, a la empresa en sí. ¿Bien? Puede ser una empresa, puede ser un proyecto, pueden ser un montón de cosas, o un cliente nuevo, por ejemplo. No le tengas miedo a ese cliente nuevo, no le tengas miedo a esa empresa o a esa entrevista técnica que te van a hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que tenés que pensar es el camino que recorriste. ¿Bien? No pensés el camino que vas a recorrer, no seas ansioso, ¿ok? Pensá en el camino que recorriste, los retos que superaste, ¿bien? Y las veces que superaste la frustración, ¿bien? Es una gran habilidad y es una gran skill, siento yo, tener una buena tolerancia a la frustración. Y así no solo te va a servir para programar, sino que te va a servir también en la vida. O sea, que salgas con una chica o que te guste una chica y te diga que no, es Lo clave. ¿Me puedes, explico? claro, lo Entonces, puedes superar. exacto. Después lo vas a empezar a superar todo, quizás de manera más sencilla. Entonces, no le tengas miedos y cómo no tenerle miedo, siento yo que es pensando en lo que fuiste logrando en este camino. Esos Ok, serían como los tres puntos. súper, súper interesante y bueno, ahí acotando. Hay algo que me gustaría justo hablarlo en este momento, que es el famoso burnout que puede pasar a futuro por tener un exceso también de pensar, un exceso de Uh, trabajo, un exceso en el que sientes que
vas a explotar no tu máquina, sino que el que va a explotar eres tú. Sí. Entonces, si nos puedes ayudar también definiendo esto. Y también sobre el, te- el teorema, ¿cómo era? El del impostor, el síndrome del El impostor. síndrome, uff. Entonces, estos dos términos nos podrías ayudar para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando también sepan y tengan que saber que esto va a pasar. O sea, no es algo que no existe ni lo puedo desviar. Va a pasar en algún momento. Va a pasar, pero eso tiene que ver también mucho con la personalidad que tengas, ¿sí? ¿En qué sentido? A mí me pasó de que yo soy una persona muy ansiosa, muy ansiosa. O sea, vos me decís, vamos a hacer algo tal día y yo ya estoy pensando en el día. ¿Me explico? Eh, no estoy pensando lo que voy a hacer ahora, ¿bien? Entonces, eso es importante, depende mucho de la personalidad. Hay personas que son más ansiosas que otras, ¿bien? O hay personas que también se estresan más rápido que otras. Em, que eso creo yo que ya viene como por defecto, como fue moldeándote la vida, pero en ese sentido, tarde o temprano, siento yo, voy a decir algo polémico igual, pero siento que ese pico de estrés esa saturación de la máquina que sos vos, siento que a todos les pasa en algún momento igual, independientemente de lo preparados que estén. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas evolucionan con vos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo eh, las cosas que tenías en la mente o los problemas que vos creías que tenías cuando tenías 12 años a los que tenés ahora, ¿bien? ¿Por qué? Porque se juntan un montón de creencias, se juntan un montón de patrones también de tu forma de pensar y también de experiencias. Entonces, siento yo que a las cosas, para tratar de evitar lo más posible o posponer lo más posible esa saturación, no hay que darles tanta entidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con entidad? Me refiero a que no les des mucha importancia o sobreimportancia de lo que tienen. Todas las cosas son importantes, ¿bien? Si tratás como un estándar de que todas las cosas son importantes, no va a haber ninguna por arriba de la otra, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Si vos empezás a darle importancia más una vez, lo vas a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y vas a ir subiendo el pico y vos te vas a empezar a priorizar esta cuando capaz que tiene la misma importancia que esta, solo que vos la fuiste elevando a medida que pasó el tiempo. Entonces, a eso me refiero con darle entidad a algo. Si vos le das mucha entidad a algo, es probable de que como le das entidad a una cosa, le des a otra y así sucesivamente y llega un punto que se explota el cerebro porque no sos un robot. Eh, pero va a pasar, inevitablemente, pero la manera, creo yo, de posponerla es empezar a trabajar eso de decirte, ok, no le doy tanta entidad, es importante, pero no la hago sobre importante. Bien, eso en el sentido de la saturación. Y después el síndrome del impostor, qué decirte, te va a pasar. eh, Te va a pasar. También es un poco inevitable, pero es porque vos vas a empezar a pensar y decir, ok, ¿qué van a decir de mí? O, uy, ¿qué imagen voy a dejar? O cómo me van a ver, etcétera. Entonces vas a empezar también como a sentirte inseguro, etcétera, de un montón de cosas. Pero en ese sentido, si vos seguiste los pasos que fuimos hablando hoy, eh, creo que vas a llegar bien parado a eso y no vas a empezar a pensar en lo que viene, sino en lo que hiciste y en lo que haces ahora, ¿bien? Y además vas a empezar a pensar también en qué lograste, ¿bien? Entonces, por más que sean logros chiquitos, ¿bien? Si vos hiciste andar un botón usando HTML, CSS y JavaScript Vanilla, sos un genio, ¿ok? Créelo, Sí, porque si no lo crees, vos no lo va a creer nadie, ¿bien? totalmente. Entonces, créelo y andás juntando esas pequeñas medallitas para después, cuando te toque afrontar un reto muy grande, puedas decir, ok, yo hice todo esto y estoy preparado. Si no, no se me hubiera presentado este problema grande. Genial, genial. Buen consejo de Agus ahí para la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Ahora, vamos a pasar al siguiente tópico, que es sobre la sobrepoblación de juniors al día de hoy. ¿Qué piensas de esto y cómo crees que el mercado laboral está yendo? Bien, en ese sentido, yo creo que, como mencionábamos antes, el tema de los bootcamps, el tema de los cursos,
siento yo que hubo como un pico muy, muy heavy o muy tryhard, por decirlo de alguna forma, de todos los cursos de programas, de que hacete programador en 2 meses y sos un genio. Entonces ahí es como que empezó a educar al mercado, ¿sí? O empezó, no sé si a educar, pero a imponer. ¿Bien? Esa es la palabra, creo yo. Empezó como a imponer como ciertas creencias sobre este mundo. Entonces, ahora te encontrás con que todas esas personas que hicieron los programas, todas esas personas que hicieron los bootcamps, todas esas personas que hicieron los cursos, ahora dicen, che, quiero empezar a trabajar. ¿Cómo hago? Entonces vos te das cuenta de que, siento yo que el mercado se adaptó así, pero te das cuenta que las empresas empezaron a alejarse un poquito y a decir, ok, tranquilo, te miro desde arriba, vos seguí aprendiendo, pero yo voy a empezar a pedir gente que tenga un poco más de tiempo de experiencia. Así es como siento que se fue adaptando el mercado. ¿Por qué? Porque se impuso eso de hice un curso o hice dos o hice tres y junté 3 certificaciones y soy un genio. No necesariamente, ¿bien? Porque te faltan varias cosas para poder adaptarte a un trabajo real, ¿sí? Entonces como que la empresa dijo, bueno, está bien, pero me alejo un poquito y digo, necesitan un poquito más de experiencia, les pido un poco más de años de experiencia para que recién ahí se postulen. Pero bueno, eso, por eso les digo que hay como un bache ahí en el medio entre la primera experiencia y de que aprendes, porque nadie te ayuda con esa primera experiencia, ¿bien? Entonces, si querés, obviamente el programa sería un golazo en la solución que doy, pero si no, la solución eh, más rápida y que va a depender 100% de vos es esa de, como comentábamos antes, armarte el portafolio, ir superando retos de a poquito, ir subiendo escalones de a poquito e ir superando frustraciones. Y con eso, tarde o temprano, con la cantidad de proyectos que vas a tener, que van a ser propios, obviamente, ya vas a tener la suficiente espalda como para ir a la empresa y decirle, yo hice todo esto. ¿Bien? Entonces, en ese Ok. sentido, siento que eso pasó. Bien, 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 Agus. Oye, y dijiste, bueno, un tema de las empresas que en sí, aterrizándolo, están contratando menos a personas iniciales. Ahora, en mi experiencia, te hablo que a partir del 2020, las ofertas llovían. Esto era como el famoso meme, no sé si has tenido la oportunidad de ver o la audiencia que nos escucha, del Tinder, de que LinkedIn eran Tinder de los feos, ya que las reclutadoras buscaban a gente y era bastantes eh, ofertas de trabajo, ¿no? Claro. Pero te digo mi experiencia, he notado que a lo largo de todos estos años, que llevamos 3 años y medio, ha ido bajando eso. Ujú. ¿Qué crees que pasará a futuro con el mercado laboral? Ya que, ¿crees que se estandariza otra vez o crees que muchas empresas en su momento contrataron demasiadas personas, como por ejemplo Amazon, que hace poco avisó que iba a haber un regreso a la oficina y para mí eso es un mini layoff, o sea, un layoff por atrás para que Sí, no sí, sea sí. tan brusco. ¿Qué piensas de esto del mercado laboral a futuro? ¿Crees que habrá más oportunidades? ¿El software va a seguir creciendo? ¿O lleguemos a una línea en la que regresemos a lo que era antes del 2020 y va a costar también empezar una empresa? Ok, em, yo creo que resumiendo, siento que todo el tema del mercado de la inteligencia artificial está evolucionando muy rápido, muy rápido. Siento que a la parte de desarrollo full 100% humano, por decirlo de alguna forma, puede tener como un crecimiento de 5 a 10 años, creo yo. Bien, esa es como mi perspectiva o lo que yo opino. Pero siento que se va a estandarizar el mercado, bien, pero va a empezar a crecer internamente, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si vos tenés un equipo de 2 personas, bien, y decís, ok, mejoré, no necesariamente significa que pudiste agregar 2 personas más al equipo, bien. Mejorar o crecer no siempre es en volumen, sino en lo que tenés, ¿sí? En profundidad. Se puede crecer en volumen o en profundidad. En este caso siento yo que el mercado va a empezar a crecer más en profundidad, en procesos o en soluciones o en herramientas, ¿sí? Que van a Ok. mejorar aún más el desarrollo, ¿sí? Eso es lo que siento yo. Chévere, chévere, Agus. Bueno, vamos a ir al penúltimo tópico del podcast, que es
básicamente hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Ok, bueno, es una buena pregunta. Tuve muchas inseguridades, la verdad. Tuve muchas inseguridades, tuve muchos altibajos de decir, ok, estoy tryhard, estoy nefasto, estoy tryhard de nuevo, estoy nefasto de nuevo. Pero después, bueno, te das cuenta de que la vida es así y no necesariamente te tenés que sentar a programar cuando estás feliz, nada más. Hay momentos en los que vas a estar triste, hay momentos en los que vas a estar enojado, hay momentos en los que vas a estar quizás incómodo, estresado, y creo que esos momentos son los que después hacen la diferencia y los que después te ayudan a perseverar en el tiempo, ¿no? Vos seguramente lo sabrás y la mayoría o muchos de los que nos están escuchando, uno va superando retos, pero los retos no necesariamente los afronta de la misma manera siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dije antes, puede ser que un problema nuevo se te presente cuando vos estás enojado o estás molesto o estás triste por algo, ¿bien? Pero ese switch o esa forma de pensar, ese mindset de decir, ok, tengo este problema, lo afronto, por más que en mi situación no esté en las mejores condiciones, ¿sí? Eso siento yo que es como cuando, poner, no sé, se rompe un músculo y se vuelve a construir, bueno, así. Es como que vos en ese momento te fisurás un poco, pero en pos de que después te vas a construir más fuerte. Em, Siento que en ese sentido eso fue lo que me fue ayudando a llegar a donde estoy hoy. Eh, Entender de que no necesariamente las cosas se tienen que hacer cuando sí o sí estás feliz. ¿Por qué? Porque nunca estás 100% feliz o full feliz. Y es lo mismo que acá tiro como un retroceder de lo que hablamos antes. Nunca vas a estar seguro, ¿ok? 100%. Entonces, no esperes el momento ideal de decir, tal día, tal fecha, voy a postularme a la empresa. No, ¿ok? Trata de recompilar todo lo que fuiste haciendo y el momento fue ayer. En ese sentido, a mí me pasó eso de decir, ¿por qué tengo que esperar el día de estudio para estudiar? ¿O por qué tengo que esperar el día de arrancar un proyecto si lo puedo arrancar hoy? Bien, obviamente hay momentos en los que hay deadlines y hay directivas concretas, pero si depende de vos, es full ayer. ¿Me explico? Entonces, creo que eso es lo que me llevó a evolucionar y ahí te das cuenta de que creces más rápido, porque mientras alguien está dudando, mientras alguien está ahí como, y lo hago, no lo hago, y lo voy a hacer tal día, vos ya lo estás haciendo. Me explico, vos empezaste ayer. Entonces, eso te empezás a acostumbrar, generás el hábito y después cuando tengas que encarar algo, van a ser las 2 de la mañana, por ejemplo, y vos vas a seguir resolviendo un bug o un problema. ¿Me explico? Y eso fortalece a vos, te hace más sólido. No, no solo técnicamente, sino que también como persona, porque es como que hasta que no termino, no me duermo. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Y te va a Me ha pasar. pasado. Me ha Por eso, pasado. por eso. Y les pasó seguramente a muchos de los que nos están escuchando y les va a pasar a los que los que están arrancando. Pero no es solo algo técnico, sino que también es un mindset que tiene que acompañar eso. No, lo que dice Agus es totalmente cierto y me identifico porque cuando empecé, hablamos del 2015, 2016, principios de 2016, recuerdo cuando hice mis primeros proyectos en iOS, era como que, ok, hago esta funcionalidad X, pero voy a dejar hecho la funcionalidad Y el inicio. Pero no, voy a avanzar un poquito más. Oye, de chiste en chiste ya era 6 de la mañana. Entonces, esa pasión, ese gusto por seguir, te olvidas de todo, te olvidas inclusive de dormir. O sea, a eso llegan ustedes y dar esa milla extra de que, ok, lo hice hasta donde tenía que hacer, pero voy a hacer un poquito más. Voy a hacer un poquito más. Claro que a lo largo de la experiencia van a ir creciendo y poco a poco van a ir controlando ese tiempo porque es muy normal que al principio si entran en una pasión se desorienten del tiempo, creería yo, Sí, desorienten del sí, tiempo, pero después van a tener que controlar eso, que bueno, como lo dije, con base a la experiencia, pues súper relativamente fácil. sí, y que, o sea, que piensen también de que eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que los lleva a donde ustedes quieren llegar, ¿sí? Si ustedes
lo tienen a Kevin como inspiración, ¿bien? Kevin no llegó diciendo, ok, hago esta partecita y me voy a dormir. No, porque eso lo hace el 80% o lo hacen 100.000 personas. En cambio, si él agarra y dice, lo hago mientras los otros están diciendo, hago un poquito y me voy a dormir, le está sacando un tramo muy grande de ventaja y ahí recién llegas, si lo persistís en el tiempo, a ser como Kevin. ¿Me explico? Esa es el mensaje. Chévere, chévere, Agus. Bueno, Agus, vamos a pasar al último tópico del podcast, que son las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas. Y bueno, ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? No estoy orgulloso de lo que hice, no estoy Ok, orgulloso, pero... Ok, ok. el primer pago que recibí habrán sido... Bueno, acá en Argentina igual la conversión del dólar es como muy volátil, ¿no? Pero acá en Argentina habrá sido como, no sé, 1.000.000 de pesos con él, que serían como, no sé, $1.000 o un poquito más. Ok. Literalmente, yo tenía un ahorro guardado, ¿sí? Eh, y lo que hice fue irme de vacaciones, ¿bien? Ok. Y guardar solo ese sueldo y me lo gasté en un día. Wow. En un día. O sea que literal viví como un presidente, pero no, Algo que no es recordar está viable. bueno. No, no. No, 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 no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Creo que queda como anécdota. Sí, sí. Chévere, chévere. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. El primero que toqué, JavaScript. Ok, perfecto. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí va la primera. Google. Uf. Resiliencia. Ok. Apple. Estatus. Tesla. Innovación. Perfecto. X, anteriormente Twitter. Tendencia. Ok. Yahoo. Visión. Ok. Visión. La siguiente, Facebook. Entendimiento, creo yo. Perfecto. Siguiente, TikTok. O nada, es tiempo. Ok. La siguiente, Amazon. Adaptación. Ok. La siguiente, LinkedIn. Yo creo que apertura. Perfecto. Y por último, Windows Live Message. Flexibilidad. Ok, perfecto. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Lánzame un número. Todas. Lánzame un abanico entonces. Y yo creo que puede ser, no sé, yo sé que más de 100.000 seguro. Ok, No sé hasta dónde llego, no sé si de 100.000 a 300.000 o de 100.000 a 500.000, no sé, pero yo creo que 100.000 fácil. ok, perfecto. Quedamos con 100.000. Y por último, creo que ya nos diste bastantes consejos para la gente que está queriendo iniciar, pero quisiera que des uno en concreto, el que más te choque. ¿Puedes decirme algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Yo creo que si tuviera que resumirlo, que confíes en vos, Perfecto. 100%. Chévere, chévere. Bueno, de verdad, Agus, un gusto conocerte en este caso detrás de una pantalla. Bueno, y para la gente que nos está viendo, también muchísimas gracias por haber estado en el capítulo 67 de DevLocos. No sé si nos puedes ayudar con tus redes sociales o contacto. Sí, bueno, redes sociales es Programando con Agus, es el Instagram, es el mismo en Facebook, pero bueno, el Instagram es el que más uso, así que es Programando con Agus. Chéverísimo. Bueno, reitero el agradecimiento por tu tiempo y por haber estado en el episodio 67 de DevLocos. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.